Bueno, vamos a dar comienzo a esta actividad. Les pedimos que se vayan ubicando. Y les decimos a todos buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Les damos la bienvenida a ustedes y a nuestro expositor de estas jornadas, el doctor Pablo Santiago, que ha tenido la deferencia de compartir con nosotros este estudio. Es el segundo país, la segunda exposición que hace en el mundo sobre estos resultados de investigación. Para nosotros realmente es un honor que lo quiera hacer en el Uruguay. Le hemos agradecido a Pablo su generosidad y su reconocimiento a nuestro instituto, que como ustedes saben, estamos recién construyendo. Así que les damos la bienvenida a esta nueva actividad. Es interés nuestro, desde el instituto, contribuir a mejorar la calidad de la educación en el Uruguay, y en ese sentido todas nuestras actividades tienen que ver con generar debate, generar reflexión, generar conocimiento y sobre todo, ¿verdad?, ponernos en sintonía para mejorar la educación del Uruguay. Muchas gracias entonces, bienvenidos, y los dejo entonces con nuestro director del instituto, el doctor Pedro Ravela. Bueno, bienvenidos a todos. Es un gusto tener esta instancia de trabajo con todos ustedes, que pues nos ha llevado mucha preparación, mucho trabajo de todo el equipo, y estamos a la vez con cierta ansiedad y con mucha alegría de que haya llegado el momento de llevar la actividad adelante. La actividad se inscribe dentro de uno de los cometidos que tiene el INED, de acuerdo a la propia ley de creación, que uno de los cometidos que le da el INED es el de, no me acordaré la expresión textual, pero es algo así como aportar a los procesos de evaluación que se desarrollan dentro del sistema educativo. Y esa es una de las líneas del trabajo que el INED quiere tener, que es hacer aportes que sean útiles para mejorar, para revisar y mejorar los modos en que hacemos la evaluación dentro del sistema educativo. Y por eso esta instancia, que es básicamente una instancia de reflexión, obviamente el INED no le corresponde dar pautas ni nada por el estilo, simplemente abrir espacios donde estos temas puedan ser trabajados. Y por eso fue una idea arriesgada, a ver, la de tener hoy a Paulo, y lo voy a presentar de modo más bien informal y sobre lo que más importa. Ustedes tienen allí en la carpeta un mini currículum que dice que es doctor en economía, y en general los educadores con los economistas nos cuesta llevarnos. Y en el caso de Pablo, lo más importante probablemente de su currículum es que él tiene una visión muy empática, me gustaría decir, con lo que es el trabajo dentro del sector educativo, con mucha capacidad de comprensión de lo que es la complejidad y la realidad del trabajo en los centros educativos, en las escuelas, en los liceos, con mucha capacidad de comprensión y de intuir cómo a veces hay muchas de las soluciones rápidas que se piensan a veces desde la política o desde la economía que luego no funcionan. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de trabajar con él en uno de los estudios que se hicieron en el marco de este proyecto. Yo no lo conocía de antes, me sorprendió además como persona. Y por eso nos pareció interesante, ahora les va a contar más el estudio que abarca una mirada amplia sobre la evaluación. Es además, uno cuando piensa en la OCDE, piensa en PISA y piensa en cuestiones más bien cuantitativas, de datos duros, y el proyecto que ha llevado adelante Pablo estos años aporta una mirada completamente distinta sobre lo que es la evaluación y la dinámica de los sistemas educativos. Y por eso entonces nos parecía que era interesante traerlo, invitarlo a venir a Uruguay. Y le hicimos la invitación en realidad dudando de que pudiera
aceptarla, de venirse desde Europa aquí hasta el fin del mundo. Paulo es portugués, habla bien el castellano, así que no van a tener problema en entenderlo, y está radicado en París, que es donde él trabaja. Y pues nada, lo invitamos y aceptó enseguida. Además, lo digo también porque habla mucho de él, aceptó venir además sin ningún tipo de remuneración ni de retribución, simplemente nos dijo, bueno, si ustedes me pagan el viaje, pues con todo gusto voy. Y como acaba de decir Alex, el proyecto lo acaban de terminar. Hubo una conferencia internacional el 11 y 12 de abril en Noruega, que es donde se presentó el resultado final del estudio, del cual Pablo nos ha traído un ejemplar impreso. Y como decía Alex, esta es la segunda presentación que se hace. Entonces para mí es un gusto y le agradezco con toda franqueza y de corazón a Pablo que haya aceptado hacerse el viaje hasta aquí para compartir el estudio con nosotros. En las carpetas que tienen ustedes hay una hojita de presentación del seminario y allí pueden ver el horario, que ya lo tienen de antes. Vamos a ir haciendo este bloque introductorio y después 4 bloques. En cada bloque Pablo va a tomar uno de los temas centrales que trabajaron en este estudio: evaluación de los sistemas educativos, evaluación de los centros educativos, evaluación de los docentes, evaluación de los alumnos. Evaluación de los alumnos entendida como aquella que se hace en las aulas. Cada espacio va a tener una presentación de Pablo de alrededor de 50 minutos y la idea luego es que va a haber un espacio para que ustedes envíen en principio preguntas por escrito, porque somos muchos, para que él pueda ampliar su exposición y comentar. Lo que le pedimos a Pablo sobre todo es que, obviamente que nos presente la visión de conjunto que fueron recogiendo en el estudio sobre lo que se hace en los países estudiados, que fueron más de 20 que hicieron un informe propio y 14 en los que tuvieron, él ahora les va a explicar la metodología, una visita externa. Y en cada tema le pedimos como que eligiera 2 de los países como para compartir más la experiencia concreta de cómo se hace la evaluación en los países que ellos vieron que la experiencia es más interesante. Y en cada uno de los temas él va a poner ejemplos de cómo se hace la evaluación en el tema correspondiente en ese país. Aprovecho para agradecerle una cosa más a Pablo, y es que aceptó hacer esta maratón de 4 presentaciones en un solo día, que fue algo que en realidad lo hicimos por ustedes, porque lo discutimos en el equipo del INED de cómo organizarlo, y entonces dijimos, no lo vamos a hacer que haga 4 presentaciones en un día, hagámoslos en días separados. Pero pensando en la audiencia, dijimos, no, para la gente que de Montevideo primero y sobre todo del interior que viene hasta aquí, es mejor si lo concentramos en un solo día y ese día lo puede dedicar a esto. Y le preguntamos con un poquito de pudor a Pablo si estaría dispuesto, y creo que él un poco inconscientemente dijo, sí, no hay problema. Hasta que llegó el momento de preparar todo, que sabemos que ha estado trabajando muy duro en estos días para terminar de armar todo. Dentro de la carpeta tienen un par de documentos breves, resumidos, es parte del trabajo que hizo el equipo de comunicación del INED, que fue traducir 2 artículos breves que se hicieron a partir del estudio, que están en la web en inglés, pero quisimos que los tuvieran a mano, y hay otros materiales. Hay una presentación que hizo Andrea Slasher en Noruega, que está también traducida y está en la web. Y al final en la carpeta tienen también una hoja de evaluación de la actividad para que les pedimos que cada uno cuando se retire, sabemos que hay personas que van a estar más tiempo en el día de hoy, personas que van a estar en 1 o 2 de las conferencias, les pedimos que cada uno que se retire del todo la complete y la entregue a la salida.
Entre cada presentación vamos a tener un espacio de café que va a ser aquí al fondo. Allí les pedimos cierta agilidad. Van a estar, como en otras ocasiones, los compañeros de la Escuela de Gastronomía de UTU dándonos el servicio de café y de almuerzo al mediodía. Y probablemente en algún momento, porque hay algunas dificultades técnicas aparentemente, pero Ceibal está intentando ver si se puede hacer la transmisión por videoconferencia, por lo menos de una parte del evento. Hay 5 centros en el interior del país, los CERP del suroeste, del norte, del litoral, y los IFD de Melo y de Fraiventos, que estarían recibiendo parte al menos de la actividad por teleconferencia. Bueno, creo que es lo que tenía para decir, y de nuevo agradecerle a Paulo que esté con nosotros, y le doy la palabra a él. Buenos días a todos. Muchas gracias a Pedro por las palabras bonitas. Soy aquí, agradezco la oportunidad de estar aquí con vosotros, tener la oportunidad de tener un contacto con el sistema uruguayo de educación. Entonces, muchas gracias a la invitación del INED y en particular a todas las palabras de incentivo de Pedro. Es verdaderamente un privilegio estar aquí porque la OCDE no tiene muchas oportunidades de tener intercambios e interacciones con el sistema uruguayo. Entonces es también para nosotros una gran oportunidad. Como Pedro dijo, yo soy Pablo Santiago, soy el coordinador del proyecto. Soy el coordinador del proyecto de que vamos a hablar todo el día, y hace más de 10 años que trabajo en la OCDE, en varios otros temas, políticas docentes, por ejemplo, mi primer proyecto, y después también políticas de educación superior. Como se han dado cuenta, tengo un poquito de acento en mi español porque soy portugués. Y en realidad nunca he aprendido español, pero con el contacto con muchos amigos de lengua española me voy perfeccionando poco a poco. Entonces espero que me van a entender durante el día. Como decía, no es muy común tener la oportunidad de trabajar con Uruguay, y les explico un poco la historia de cómo termino aquí. Empezó realmente con nuestro proyecto, y dentro de nuestro proyecto necesitamos hacer también revisiones de países en particular. Entonces México nos pidió para revisar su marco de evaluación educativa, y nosotros cuando vamos a los países necesitamos de llevar con nosotros expertos en los temas que tratamos, en la evaluación en este caso en particular, y porque es una manera también de conseguir expertise para el proyecto. Entonces hice unas preguntas a varios expertos que conocía, y el nombre de Pedro Ravella fue mencionado muchas veces y yo no lo conocía, pero me decían muy bien de él, y entonces lo invitamos a venir a México. Estoy muy contento que haya podido venir con nosotros. Pasamos 2 semanas analizando el sistema mexicano y fue un gran placer trabajar con él. Hemos aprendido mucho. Es una persona fantástica y al mismo tiempo con una expertise extraordinaria. Entonces ha aportado mucho también en este proyecto. Entonces, de ahí mi presencia aquí, y podemos decir que Pedro fue realmente la participación uruguaya en el proyecto. El proyecto acabó justo ahora, al inicio del mes, como mencionó Pedro, presentamos los resultados finales a todos los países que participaron en el proyecto en Oslo hace 2 semanas, no fue hace mucho. Fue un gran esfuerzo terminar el proyecto, pero estamos muy contentos que conseguimos analizar mucha información de prácticas en muchos países, y ya voy a describir un poquito el proyecto. Es una gran responsabilidad estar aquí todo el día, porque bueno, soy creo el único presentador. Espero que no se canse demasiado de mí, y voy a ver si puedo aportar algo en términos de información útil al sistema. Será también mi oportunidad para aprender más sobre el sistema uruguayo, que no conozco muy bien. Y antes de empezar la primera presentación, quería solo agradecer no solamente a Pedro, pero también a su equipo, porque han estado trabajando muy duro para traducir mis presentaciones al español, porque yo las hice originalmente en inglés. Entonces, en particular a Leticia Ogues y a Mercedes Pérez, por haber trabajado tanto y no han dormido esta noche, creo, para poder
preparar las presentaciones en español. Entonces lo que voy a hacer es una primera sesión introductoria para darles un poco el contexto del proyecto, explicarles cómo hicimos el proyecto y cómo llegamos a nuestras conclusiones, y hablar también un poco de un capítulo que no vamos a analizar en detalle, que es el capítulo sobre el marco de evaluación, cómo hacer los enlaces entre los diferentes componentes del marco de evaluación. Una pequeña nota primero sobre la OCDE, porque en Uruguay me imagino que no todos están familiarizados con esta institución, entonces solo unas palabras. Creo que la conozco un poco de la prueba PISA, en que participa Uruguay. Yo lo que voy a presentar no tiene nada que ver con PISA, hacemos mucho más cosas, es un trabajo analítico cualitativo de análisis, utilizamos algunos resultados de PISA, pero no tiene que ver con PISA. La OCDE es una organización intergubernamental que existe para ayudar a los gobiernos en el desarrollo de sus políticas. Entonces la OCDE hace trabajo en todos los dominios de intervención de los gobiernos: salud, industria, economía, educación, empleo. Entonces intenta desarrollar análisis para dar consejos de política a los países. Los países no son obligados a hacer lo que nosotros recomendamos, pero la idea es desarrollar análisis para influenciar el desarrollo de políticas en los países, en los 34 países que hacen parte de la OCDE. La idea esencial es asegurar que las políticas son desarrolladas con base en evidencia de buenas prácticas, y menos en cosas como ideología. Es un poco la idea. Desarrollamos estadísticas y es también un medio para que los países puedan comparar sus políticas y aprender uno de los otros. Y yo trabajo en la Dirección de Educación, donde fue hecho este trabajo. Entonces, como decía, es una presentación de introducción. Voy a hablar primero de las características principales del proyecto, que llamamos revisión, y después voy a hablar del primer capítulo del proyecto, que es del informe, que es el marco de evaluación, las componentes, las prácticas, las opciones de política que hemos dado a los países. Entonces, primero, unas palabras sobre el proyecto y sobre sus objetivos. Es un proyecto de 3 años y medio, bastante largo. Hemos tenido bastantes recursos para hacer un estudio bastante exhaustivo de políticas educativas en los diferentes países que participaron. Entonces la idea fue hacer una reflexión sobre la evidencia que existe en el mundo sobre evaluación educativa y reflexionar sobre las implicaciones de política. ¿Qué deben hacer los gobiernos teniendo en cuenta lo que sabemos sobre el impacto de políticas de evaluación? Entonces revisamos la literatura, pero también visitamos escuelas y vemos las diferentes perspectivas en los diferentes países del impacto de las políticas de evaluación. Es una revisión de políticas nacionales de evaluación y en la educación primaria y secundaria. Tiene un enfoque integral, es decir, es un proyecto sobre evaluación educativa, entonces miramos todos los componentes esenciales de evaluación en un sistema escolar. La evaluación de alumnos, la evaluación de docentes, la evaluación de centros educativos, la evaluación de directores y la evaluación del sistema educativo como un todo. Y miramos cada uno de estos componentes uno a uno, pero también hacemos una investigación de la coherencia del todo, de todo el marco de evaluación. La idea es sugerir a los países que miren la evaluación como un todo, donde no solamente a las diferentes componentes, pero también es importante hacer las conexiones entre ellos de manera a construir sinergias entre ellos. Fue un análisis bastante estructurado. Hay 4 temas principales para cada uno de las componentes de evaluación. Hemos mirado asuntos de gobernanza de cada componente, por ejemplo, cuáles son los objetivos de la evaluación docente, quién tiene responsabilidades dentro de la evaluación docente, cómo se organiza, entonces toda la parte de gobernanza. Después miramos los procedimientos, es la parte más técnica, cosas como las referencias para la evaluación, los aspectos que se han evaluado, cuáles son los instrumentos. Entonces todos los procedimientos es la parte más técnica de la evaluación.
Una tercera parte es las competencias para la evaluación, la capacidad para evaluar, que es un dominio en que muchas veces los gobiernos no ponen acento suficiente y recursos suficientes. Entonces, toda la parte de desarrollar competencias para evaluar y para utilizar los resultados de evaluación es el tercer tema importante. Y el cuarto tema es el uso de los resultados de la evaluación. Cómo organizar la información de manera que todos los agentes involucrados beneficien de esa información. Y estos son los 4 temas principales que hemos mirado para cada uno de los componentes de evaluación. Hubo varias etapas en términos de metodología. Al inicio lo que hicimos fue desarrollar la base de conocimiento del proyecto. Entonces hemos leído muchos papeles científicos, hicimos revisiones de la literatura en muchos dominios y también pedimos a cada uno de los países que participó de preparar un informe que tiene preguntas comunes, preparar un informe que nos da información sobre sus prácticas de evaluación. Entonces tenemos mucha información sobre las prácticas en esos países. Después hay también la opción, y es voluntario, para cada país de hacer una revisión propia a su propio sistema. Entonces la idea es organizar un equipo de expertos que pasa algún tiempo en ese país y escribir un informe dedicado a ese país con recomendaciones de política contextualizadas para ese país. Y la etapa final del proyecto, que fue lo que estuvimos haciendo en el último año, es un informe de síntesis, un informe comparativo que analiza todas las conclusiones del proyecto y compara los diferentes países. Y es el informe que Pedro ha mostrado antes. Entonces es toda la comparación, todas las prácticas que son desarrolladas en los países. Hay 3 etapas en el proyecto, esencialmente. El proyecto involucró muchos grupos. Había coordinadores nacionales en cada país que formaban grupos para preparar su propio informe. Entonces la idea es también, a través de la preparación del informe, hacer con que haya una discusión interna sobre políticas de evaluación educativa. Muchos países nos han dicho, por ejemplo, que a través de este proceso han conseguido juntar los diferentes responsables de los diferentes componentes de evaluación, cosa que no había pasado antes. Participaron también en cada una de las 14 revisiones de países, participaron 28 revisores externos, uno está a mi lado. Entonces, esa es una manera muy importante para nosotros de traer expertise técnica al proyecto. Entonces invitamos académicos de conocido valor y también gente con experiencia de políticas dentro de los ministerios de los países para venir con nosotros y analizar las políticas de otro país. En estas 14 visitas que hicimos, hemos podido visitar 90 centros educativos y en el todo, cada vez que vamos a un país, no solamente visitamos escuelas, pero también hablamos con los diferentes grupos que tienen un interés en evaluación educativa. Grupos como asociaciones de padres, los sindicatos, los ministerios de educación, etc. Y en el todo hemos hablado con 2.800 personas. Y es un tipo de evidencia bastante importante también para nosotros, no solamente la evidencia empírica dura de los papers es importante, pero también los puntos de vista de las personas que efectivamente implementan las políticas de evaluación. Hemos también tenido vínculos con varias organizaciones internacionales que están listadas y también colaboración interna. Utilizamos resultados de proyectos de la OCDE como PISA o TALIS. En el todo hemos tenido la participación más activa de 26 países. 26 países prepararon un informe exhaustivo que nos da información sobre sus prácticas y la evidencia que tiene sobre el impacto de esas prácticas. Los 26 países están listados ahí en esa lista y los que están en verde es lo que recibieron una revisión por país. Y como pueden ver, hay 2 países con bastantes cosas en común con Uruguay, Chile y México. Y además hubo 3 países que también no hicieron un informe, pero nos dieron información sobre
sobre datos detallados sobre sus prácticas, que son Estonia, Israel y España. Entonces, en el todo hemos conseguido juntar información detallada en 29 países de la OCDE. Y quería señalar una cosa sobre los trabajos de la OCDE, es que no son exclusivamente hechos para países que son miembros de la organización. Cualquier país puede participar en los proyectos de manera igual a los otros países. En términos de productos, tenemos muchos informes que hemos producido y que están publicados. Abajo de este slide pueden ver la dirección de internet donde pueden encontrar los informes que nosotros hemos producido. Hay documentos de antecedentes, las revisiones de la literatura, tenemos como 11 de esos. Tendremos informes de países, 26 informes de países que dan las prácticas por país de manera detallada. Y después tenemos los informes que nosotros mismos preparamos con el análisis de las políticas de evaluación educativa en los diferentes países. Aquí está el ejemplo de Suecia. Bueno, esto era para dar una idea de la metodología y cómo desarrollamos el proyecto, y ahora voy a entrar en la sustancia. Y el primer capítulo del informe no es sobre un componente en particular, pero es sobre cómo los países deben mirar la evaluación educativa como un todo, desarrollando un marco de evaluación, de manera a reflexionar sobre lo que es necesario en un sistema de evaluación educativa, en un sistema escolar. Nosotros proponemos un enfoque holístico y realmente el valor añadido del proyecto ha sido realmente mirar todos los componentes al mismo tiempo y reflexionar cómo conectarlos, cómo asegurar sinergias entre ellos. Y entonces ese capítulo sugiere varias etapas en que los países deben pensar cuando piensan en desarrollar un marco de evaluación. Y la verdad es que en nuestra experiencia no hemos visto muchos países que realmente miran la evaluación educativa como un todo. Porque lo que pasa es que cada uno de los componentes se ha desarrollado de manera independiente a lo largo del tiempo, sin realmente haber una reflexión entre las conexiones entre ellos. Por ejemplo, conexiones entre la evaluación de centros educativos y la evaluación docente, que existen. Entonces les voy a dar un poquito la idea del análisis del tipo de cosas que nosotros sugerimos a los países deben tener en cuenta cuando desarrollan políticas de evaluación educativa. El primero es que el contexto importa. El contexto educativo y las políticas de evaluación educativa dependen del contexto en particular. Por ejemplo, de cosas tan sencillas como la cultura y la tradición de evaluación. Por ejemplo, cuando no hay una gran tradición, una cultura de evaluación, una de las cosas que los países deben hacer cuando, por ejemplo, introducen evaluación docente es poner mucho más acento en la función formativa que la función de rendición de cuentas. Porque como no hay una cultura, es más fácil desarrollarla cuando se acentúa primero la función formativa. Otro ejemplo de contexto importante es el nivel de descentralización de la toma de decisiones. Entonces el contexto importa y los países tienen que adecuar sus políticas de evaluación educativa al contexto, a su contexto. Después, en términos de gobernanza de la evaluación educativa, primero, claro, hay que pensar bien en los objetivos, para qué sirve la evaluación. Y claro, todos sabemos que sirve para una cosa esencialmente en todos los países, mejorar los aprendizajes de los alumnos. Pero un punto importante que hemos realizado es que esto no se comunica muy bien en los países y muchas veces la percepción de la evaluación es mucho algo relacionado con control o con medición o con cumplimiento de reglas y cosas así. Entonces no hay una buena comunicación y es importante asegurarla. La evaluación tiene varias funciones, ejemplo, rendición de cuentas, certificación, desarrollo, diagnóstico. Y un desafío importante en todos los componentes es realmente encontrar el equilibrio entre las dos funciones principales, la de rendición de cuentas y la de mejora de prácticas. Y esa tensión está presente en todos los componentes, como vamos a ver más tarde. Otro punto importante es reflexionar sobre las responsabilidades en la evaluación educativa.
en todos los países que hemos revisado son compartidas por muchos actores y hay también cada vez más organismos intermedios que cumplen un rol importante. Un ejemplo es el INED. Hay también el tema de la descentralización de las responsabilidades. Hay muchos países que son muy descentralizados en que la educación es al nivel municipal, que tiene ciertas ventajas, porque hay una adecuación, por ejemplo, mejor a las necesidades locales, pero al mismo tiempo hay problemas de capacidad para desarrollar bien políticas de educación y de evaluación. Otro tema importante es cómo incorporar el sector no público en los países en que ese sector es bastante importante. Después, claro, hay que tener una referencia para poder evaluar. No se puede evaluar si no sabemos lo que tenemos que evaluar. Entonces, la idea es que haya una referencia principal y hay varios tipos de referencia que los países tienen cuando organizan sus sistemas de evaluación. Objetivos generales como los objetivos de sistemas educativos, las prioridades de política de un gobierno en particular, objetivos de la educación en particular. Uno de los temas difíciles es asegurar que dentro de esos objetivos hay objetivos de equidad. No es el caso en todos los países. Después tenemos los objetivos más específicos, el currículo, los estándares, etcétera, que son otras referencias que son utilizados para la evaluación. Y aquí hay también desafíos, que esos objetivos sean claros, que los agentes los entiendan bien, y hay varias tensiones también, el grado de detalle que es necesario, lo que se deja al docente, el nivel de expectativas, si es muy alto, no es alto, no son fáciles de establecer. Y el punto esencial en relación con la evaluación es la alineación entre los objetivos y la evaluación. No solamente es adecuar los testes a los alumnos a los objetivos de aprendizaje, las competencias que se desean evaluar, pero también adecuar la evaluación a todos los principios que están como base de los principios de evaluación. Entonces hay muchos desafíos aquí, desarrollo de herramientas, asegurar que los enfoques pedagógicos son consistentes con los objetivos de la educación, la capacidad de evaluar para entender bien los objetivos, cubrir todos los objetivos en la evaluación y alinear con los estándares de referencia para los docentes, para evaluar docentes y evaluar a directores de escuela. El cuarto punto importante es el diseño del marco de evaluación. Primero, tener algunos principios cuando se desarrollan políticas de evaluación, como ubicar a los alumnos en el centro, centrarse en los resultados de los alumnos, comprometerse con la transparencia, cultura de compartir práctica de la clase, etc. Es importante tener algunos principios para desarrollar el marco de evaluación. Después hay que pensar en los componentes principales. Si hay que haber evaluación de centros educativos, evaluación de docentes, evaluación de directores de escuela, etc. Después hay que reflexionar sobre los componentes, sobre los elementos de cada uno de esos componentes. Y además de eso hay que reflexionar sobre las articulaciones de varios tipos. Primero, articulaciones dentro de los componentes. Por ejemplo, la evaluación docente tiene que relacionarse con el desarrollo profesional. La autoevaluación se relaciona con la evaluación externa de centros educativos. Entonces hay un número de articulaciones que es necesario tener en cuenta dentro de una componente, pero las articulaciones también son importantes entre los componentes, entre la evaluación de docentes y la de centros educativos. Por ejemplo, la evaluación de centros educativos debe mirar también la calidad de la enseñanza, los resultados, las evaluaciones docentes que son hechas en la escuela pueden ser validadas externamente por la evaluación de centros educativos. Entonces hay maneras de relacionar los diferentes componentes. Otro elemento importante para asegurar coherencia en el sistema son los procesos de revisión, por ejemplo, para asegurar que la evaluación de alumnos sea consistente. Entonces, procesos que permitan asegurar que haya justicia de la evaluación de alumnos de una escuela a la otra, y hay procesos que permitían hacer eso.
Y un punto muy importante es asegurar vínculos al aula. Es un tema llave. Muchas veces los países desarrollan políticas de evaluación educativa pensando que va a afectar de manera mágica la práctica en el aula, pero efectivamente eso no pasa, sobre todo cuando viene demasiado del centro. Entonces hay que reflexionar sobre los mecanismos para asegurar el cambio de la práctica en el aula, porque la evaluación no va a tener valor si no cambia la práctica en el aula. Entonces hay que haber una reflexión sobre los mecanismos para asegurar que las políticas a nivel central pueden hacer cambios en el aula. Después de todo el tema, número 5, de la capacidad para evaluar. Todo el tema de competencias para evaluar es un tema importante y como he dicho antes, en que los países no han ponido demasiada atención. Es importante asegurar la legitimidad de los evaluadores, por ejemplo en la evaluación docente, para que sean respetados, pero aquí hay un desafío en muchas áreas, la evaluación formativa, la evaluación en relación a los estándares, el uso de la información, las evaluaciones formales, por ejemplo, para evaluación docente. Entonces es un área muy grande en que hay que invertir muchos recursos. Después hay también todas las capacidades al nivel de centros educativos para utilizar bien los resultados de la evaluación. El liderazgo para la enseñanza de los directores de las escuelas, la utilización de datos por los docentes mismos sobre resultados de sus alumnos. Y un tercer elemento importante es que desde el centro se desarrollen herramientas y guías de acción para la evaluación, como por ejemplo guías para la autoevaluación de escuelas. Entonces el tercer elemento de capacidad es desarrollar herramientas para que los actores en el terreno utilicen. Después, al nivel de sistema, hay también dos elementos más en términos de utilización de los recursos. El primero es la gestión del conocimiento. La evaluación genera mucha información y hay que saber gestionarla. Y ese es un desafío importante, y hacer con que la información llegue a los diferentes actores y que esté preparada de un modo a facilitar la utilización de esos resultados. El otro punto importante en términos de utilización de recursos al nivel del marco de evaluación es asegurar que las políticas utilizan la evidencia generada por la evaluación. Y finalmente, un último elemento de gobernanza de todo el marco de evaluación educativa es la implementación, que es muy delicada porque es un tema delicado donde hay diferentes intereses, divergencias de visiones. Entonces hay todo un proceso de implementación a lo que hay que dar mucha importancia, con consultas, participación de profesionales en el desarrollo de esas políticas, la claridad de las propuestas, asegurar que las evidencias existen para lograr consensos, etc. Experimentación, hay todo un elemento de implementación importante. Voy a saltar esto porque ya estoy tomando demasiado tiempo en la primera presentación. Y ahora solo presento un poquito porque lo que el informe hace es, tiene como objetivo principal dar recomendaciones de política, opciones de política a los diferentes países. Entonces, cada capítulo tiene análisis que yo presenté muy rápidamente y después tenemos una serie de recomendaciones a los países en cómo deben desarrollar, en este caso, todo el marco de evaluación educativa. Entonces, la primera recomendación tiene que ver con el tema de la gobernanza de todo el marco educativo. Primero es asegurar que se elabora un marco integrado de evaluación, es decir, que todos los componentes son desarrollados con una visión estratégica global, de manera holística, y que haya una reflexión estratégica con las diferentes partes involucradas. Después hay todo el tema de alinear el marco de evaluación con las metas educativas y los objetivos de aprendizaje. Esto tiene que ver con cosas como asegurar que la evaluación se alinea con los principios de incorporarlos en los objetivos educativos, que los testes mismos están midiendo cosas que son importantes para los objetivos de aprendizaje. Y un tercer tema es asegurar una comprensión clara de los objetivos educativos, que no siempre es tan sencillo. El cuarto tema, asegurar los vínculos con el aula, y en ese tema lo que hemos concluido de manera muy fuerte es que la mejor manera para asegurar vínculos entre la política de evaluación educativa y
aprendizaje de los alumnos y las prácticas en el aula es el profesionalismo del docente. Entonces, hay que articular de varias maneras la intervención del docente mismo para facilitar ese vínculo. Cosas como, por ejemplo, asegurar que el docente tiene capacidad para evaluación formativa, que participa en la autoevaluación de centros educativos, entonces que esté presente como elemento de vínculo. Es verdaderamente a través del profesionalismo docente que las políticas de evaluación educativa tienen impacto. También otro tema es encontrar equilibrio entre promover la coherencia nacional para asegurar que las políticas de evaluación educativa aseguren objetivos al nivel nacional, pero también dar cabida a la diversidad local, asegurar que al nivel local se pueda adaptar las políticas de evaluación educativa a las necesidades locales. En términos de diseño y procedimientos, asegurar que las componentes principales están desarrolladas, establecer articulaciones entre los diferentes componentes para construir esas sinergias entre componentes, asegurar que los estudiantes están ubicados en el centro del marco de evaluación, y eso se hace con asegurar, y vamos a hablar de eso más tarde, que los propios alumnos tengan una participación activa en su aprendizaje, en su evaluación, y que se diferencie la enseñanza para asegurar que las necesidades de cada alumno están cubiertas, y a utilizar algunos principios fundamentales para implementar la evaluación eficazmente. Otras opciones en capacidad, mantener esfuerzos para mejorar la capacidad de evaluación, y este es un tema muy vasto, son muchas áreas a cubrir que necesitan muchos recursos. Otro tema al nivel del marco de evaluación en capacidad es mejorar la articulación entre los niveles de autoridad. Por ejemplo, en países muy descentralizados, asegurar que los municipios colaboran entre ellos y asegurar que las buenas prácticas a nivel nacional son distribuidas dentro del sistema. En utilización de los resultados, asegurar una buena gestión del conocimiento adquirido a través de la evaluación y comprometerse con el uso de la evidencia para el desarrollo de políticas educativas. Y después, en implementación, un área, como dije, muy importante, anticipar posibles dificultades de implementación, comprometer a los interesados en el diseño e implementación de las políticas, comunicar la justificación de la reforma, presentando, por ejemplo, evidencia sobre las buenas prácticas, usar también pruebas piloto antes de expandir la práctica a todo un sistema, y asegurar una capacidad adecuada y recursos adecuados para implementación de políticas de evaluación educativa. Ya está, esta era la primera presentación de introducción para dar el contexto y presentar no solamente la metodología del proyecto, pero también una visión de todo, holística, de todo un sistema de evaluación educativa. Y ahora, después, en las próximas sesiones, vamos a hablar de los 4 componentes principales. Muchas gracias. Esta primera, entonces, introducción general al estudio, no sé si hay alguien que quiera formular algún tipo de preguntas, las pueden hacer por escrito y van a estar recogiéndolas por el pasillo central o por los laterales. Y a partir de eso, ya inmediatamente pasaríamos a la primera de las conferencias. Bueno, la pregunta es ¿cómo es la participación de alumnos en la evaluación? Vamos a hablar de eso en detalle en la última presentación del día, pero es muy diferente de un país al otro. Depende mucho de la cultura de la enseñanza que tienen los diferentes países, y también de la capacidad de los docentes en esos países de desarrollar prácticas de evaluación formativa de alumnos. Y es la evaluación formativa que realmente involucra a los alumnos en su propio aprendizaje y evaluación dentro del aula. Los alumnos pueden participar de manera más pasiva o activa, dependiendo de esas prácticas de evaluación formativa.
Algunos países siguen teniendo prácticas muy tradicionales de aprendizaje, donde hay más transmisión de conocimiento, y en esos casos realmente la participación de los alumnos es mucho más pasiva. Pero algunos países, y vamos a presentarlos un poquito más tarde, involucran el alumno de una manera muy activa, por ejemplo, en su propia autoevaluación, en la evaluación de los pares dentro del propio aula. Hay una discusión también de objetivos de aprendizaje con los alumnos, incluso en algunos países como Suecia o Dinamarca, donde se pregunta a los alumnos lo que quieren aprender. Y hay mucha retroalimentación inmediata cuando esos procesos formativos dentro del aula están muy bien desarrollados. Pero en general varía bastante y depende mucho de las tradiciones de aprendizaje dentro del aula en los diferentes países. Sí, la pregunta es si el punto vínculo en el aula, cambio de práctica, será abordado más adelante. La respuesta es sí. Les reitero, en cuanto a la dinámica de trabajo, lo que acaba de hacer Pablo es la presentación del conjunto, el proyecto, y luego vamos a ir paso a paso a lo largo del día, entrando en cada uno de los temas. Él va a empezar ahora, en este punto ya, con una mirada sobre lo que vieron respecto a cómo se hace la evaluación del conjunto del sistema en estos países. Primera bloque. El segundo bloque de la mañana vamos a ver en concreto cómo se hace en distintos países la evaluación de los centros educativos. Luego en la primera exposición de la tarde, él nos va a mostrar cómo se hace la evaluación docente en distintos países. Y finalmente, en la que está prevista a partir de las 4:30, va a entrar en cómo se hace la evaluación de alumnos dentro de las aulas en los distintos países. O sea que va a ir, esto que presentó ahora de manera muy general, va a ir profundizando cada uno de estos aspectos a lo largo del día. Entonces pasamos al siguiente.